Hola a todos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a comenzar con la unidad número 3 del programa que lleva por título Aspectos termodinámicos de las reacciones en estado sólido. Para este tema, primero tendríamos que definir qué son los defectos cristalinos. Anteriormente ya habíamos contemplado que todos los materiales, ya sea en cualquier forma que tenga, por ejemplo, si es un polvo, si es un monocristal, iban a tener cierto tipo de defectos cristalinos, ¿no? Inclusive decíamos que los diamantes se podrían caracterizar de acuerdo al tipo de defectos que tengan, ¿no? Si podíamos ver las inclusiones a simple vista, si no las podíamos ver a simple vista, si necesitamos tal cantidad de aumentos, entonces este diamante iba a ser pues mucho mejor, ¿no? El punto aquí es que en realidad el cristal perfecto solo podría existir en el cero absoluto, ¿no? Y bueno, esto se debe a que precisamente con el aumento de la temperatura, los iones o los átomos que me constituyen a un material van a comenzar a vibrar, ¿no? Y de tal manera pueden llegar a vibrar que ciertas posiciones las pueden dejar o pueden moverse a otra posición, ¿sí? Bueno, entonces los defectos cristalinos los vamos a dividir en dos. Uno los llamaremos los extendidos y otros los de tipo puntual. En los defectos extendidos encontramos varios tipos de dislocaciones estructurales, ¿no? Para saber qué es una dislocación estructural, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué átomos han perdido la localización en la estructura respecto a una red perfecta, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener este tipo de defectos que se conocen como de borde. Cada una de estas bolitas van a representar a los átomos en la red cristalina y vean cómo el plano cristalino comienza a deformarse debido a que aquí existe una discontinuidad. Y bueno, aquí representando a los planos cristalinos con estas líneas, veo cómo estos bordes precisamente generan este tipo de defectos en el cristal. Otro tipo de dislocaciones estructurales son estas llamadas tornillo. Vean cómo aquí la base tiene mayor cantidad de material que la parte de arriba y es precisamente porque aquí se perdió la continuidad, ¿no? Pareciera ser que hay como un tipo escalón, ¿sí? Reduciendo precisamente el grosor de este cristal. Otro tipo de dislocaciones estructurales es el de bucle. Esta es muy parecida al tornillo. Vean cómo la cantidad de material que aquí se perdió, que ya no siguió creciendo, en realidad pareciera ser que se recorre, ¿no? Que vuelve a crecer, pero ahora en la orilla del cristal, ¿sí? Y de esta manera, bueno, pues se va creando un bucle de crecimiento en este tipo de cristal. Bueno, entonces todo este tipo de dislocaciones estructurales en realidad a lo que me va a llevar es a crear fronteras de granos en mis cristalitos, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí cómo con una gran cantidad de defectos de borde, es decir, donde ya no siguió la simetría este plano cristalino, bueno, pues pareciera ser que toma inclusive este plano final otro ángulo que este, ¿no? Si nosotros exageramos esta cantidad de defectos, a lo que vamos a llegar es a crear fronteras de granos, ¿sí? Donde la simetría de un cristal se va a romper su crecimiento y bueno, podríamos tener diferentes cristalitos orientados en varias posiciones, ¿sí? Esta es una lámina de silicio metálica, esta es una resolución atómica donde podemos ver que cada uno de estos puntos, bueno, pues representa un átomo de silicio y vean cómo se logra ver precisamente este tipo de fronteras de granos, ¿no? Vean cómo se logran apreciar las diferentes orientaciones de estos cristalitos. Los defectos cristalinos de tipo puntual los podemos dividir en dos. Uno, los defectos intrínsecos y dos, los defectos extrínsecos. Los defectos intrínsecos son aquellos propios de la red cristalina, así es decir, que no añadimos nada más. Y aquellos que conocemos como extrínsecos van a ser los defectos que nosotros añadimos a la red cristalina, ¿sí? Es decir, que son ajenos a la naturaleza y la composición de nuestro material. Primeramente, hablaremos de los defectos intrínsecos, ¿sí? Imaginemos que esta es la estructura del cloruro de sodio, es una estructura cúbica centrada en las caras. Aquí los iones sodio serían estas
esferas moradas y los iones cloro serían las esferas en verde, ¿sí? Aquí representamos una de las caras de este cristal y bueno, podemos ver que se mantiene esta estructura cúbica centrada en las caras. Podemos tener diferentes tipos de defectos intrínsecos y los vamos a representar en esta red cristalina, ¿no? Entonces, podría suceder que en nuestra red no tenemos todas las posiciones ocupadas por sodio. Vean cómo su ausencia pues deja un hueco en la red cristalina y pueden ser tanto vacancias catiónicas como vacancias aniónicas, ¿no? Por ejemplo, aquí perdimos uno de los cloruros. Entonces, este tipo de defectos les llamaríamos vacancias, ¿sí? Puede ocurrir también que, por ejemplo, yo tenga otro ion sodio aquí y este trate de colocarse dentro de los espacios intersticiales, ¿no? Que hay aquí en la red cristalina, en los espacios que quedan entre estos átomos. Puede ser que a su vez al momento de entrar haya cierto desplazamiento de los iones alrededor y bueno, a este tipo de defectos les vamos a llamar iones intersticiales. Existe otro tipo de defectos también, por ejemplo, si yo tengo aquí la ausencia de uno de los cloros, bueno, pues la electroneutralidad de mi red cristalina se va a perder y entonces lo más preferible es que si yo perdí un ion negativo, yo también pierda una carga positiva. A este tipo de defecto le llamaremos de tipo Schottky y también puede suceder que uno de los mismos iones sodio, por ejemplo, que estaba aquí, se vino a localizar en otro espacio intersticial, ¿sí? A ese tipo de defectos le llamaremos de tipo Frenkel. También dentro de los defectos intrínsecos podemos tener, por ejemplo, la ausencia, la vacancia de un ion cloruro, pero al momento de que este ion deja la red, en realidad aquí va a haber una descompensación de cargas, ¿no? Esta red se va a volver parcialmente positiva. Entonces, puede suceder que alguno de los electrones que fluyan en nuestro material queden y se atrapen en este hueco cristalino, ¿no? En esta vacancia. A este tipo de defectos se les conoce como centros de color o centros F. Y muchas veces este tipo de defectos es lo que le da la coloración a algunos tipos de sales, ¿no? Los electrones que quedan aquí atrapados pueden generar transiciones electrónicas en el espectro visible. Ahora veremos algunos tipos de defectos puntuales de tipo extrínsecos, ¿sí? Ya quedamos que son aquellos, bueno, pues que nosotros añadimos intencionalmente a la red cristalina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro átomo o ion representado con otro color y vean cómo, bueno, pues puede colocarse dentro de los espacios intersticiales. Esto sucede únicamente con elementos que tengan un radio iónico muy pequeñito. De tal manera, bueno, pues de que puedan caber en estos huecos que quedan en la red cristalina. A este tipo de defectos cristalinos les vamos a llamar soluciones sólidas intersticiales y se le llama solución sólida debido a que de manera análoga con las disoluciones acuosas, bueno, pues yo ya tendría un solvente que sería mi material, en este caso el cloruro de sodio, y tendría mis solutos, que sería, por ejemplo, este átomo que estamos añadiendo, ¿sí? Ahora, si yo en vez de colocar algo más dentro de la red cristalina, yo sustituyo precisamente uno de estos iones, por ejemplo, el cloruro lo puedo sustituir por un bromuro, ¿sí? Entonces yo estaría formando soluciones sólidas de tipo sustitutivas. Ok, entonces ya dijimos que había defectos cristalinos extendidos y puntuales. En los puntuales están los intrínsecos y los extrínsecos. Vimos cuáles eran los intrínsecos y que en los extrínsecos íbamos a formar soluciones sólidas, ¿sí? En este primer ejemplo hablamos de una estructura FCC. Vean cómo los enlaces comienzan a elongarse debido a que existe una vacancia en el interior de esta red. Vean cómo los iones de alrededor, bueno, pues comienzan o tienden a recuperar este espacio que queda en la vacancia, ¿sí?
De igual manera, si estamos hablando de soluciones sólidas, vean que aquí es de tipo sustitutiva, colocamos un ion de radio iónico menor y aquí otro ion o átomo de radio iónico mayor, ¿no? Vean cómo de igual manera hay diferencia en los enlaces y esto a su vez va a traer, bueno, pues que cambien los parámetros de red, ¿no? ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, que por ejemplo pueden cambiar propiedades como la densidad de los materiales y al cambiar la densidad debido a este tipo de vacancias o defectos que yo coloqué en mi material, van a cambiar propiedades que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para la construcción, ¿sí? Bueno, entonces, independientemente del tipo de defecto que yo esté o que yo tenga en mi material, nos va a cambiar la estequiometría. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí. En este caso, si fuera cloruro de sodio y la red estuviera completa, la estequiometría del sodio sería 1 y la del cloro sería 1 también, ¿no? Pero al haber una vacancia, sodio me queda 1 menos X, cierta cantidad de vacancias, y el cloruro, bueno, en este caso no le hicimos nada, queda cloruro 1 también, ¿no? Y para el caso de las soluciones sólidas, además de cambiar la estequiometría, también nos cambiaría la composición química, ¿no? Obviamente porque estamos agregando otro tipo de elementos a nuestra red cristalina. Entonces, de esta manera podemos definir a las soluciones sólidas como una fase cristalina de composición variable y tendríamos que ver qué composición puede tener, qué átomos puedo yo incluir en mi estructura cristalina, qué porcentaje de puedo incluir en mi estructura cristalina sin que cambie esta de fase. Y por ejemplo, también muchas veces van a encontrar que se conoce como dopaje de los materiales, ¿no? Generalmente se habla de dopaje cuando la cantidad es menor al 0.1% en peso de los materiales, ¿sí? Pero al final de cuentas estamos haciendo una solución sólida. De manera particular, las soluciones sólidas intersticiales dijimos que eran aquellas donde los átomos iban a caber en los espacios que quedan entre las estructuras cristalinas, ¿sí? Entonces, estos elementos que caben en los espacios intersticiales tienen que ser muy pequeñitos y son, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el boro, el nitrógeno, ¿no? De radio atómico muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, en una estructura cúbica centrada en las caras, me quedaría un espacio aquí en el centro y, por ejemplo, en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, al momento de yo colocar otra celda unitaria aquí, vean cómo entre este átomo del centro y el otro átomo de la siguiente celda unitaria, bueno, pues también me quedaría un hueco, ¿no? Una de las soluciones sólidas intersticiales más comercializadas son los aceros al carbón. En este caso, al acero, al hierro, se le agrega de 0.2 a 2% en peso de carbón. Y bueno, el hecho de agregar diferentes porcentajes de carbón va a hacer que cambien las propiedades de dureza y la resistencia mecánica de los aceros. Estructuralmente el hierro tiene dos fases importantes, la alfa, que es una cúbica centrada en el cuerpo, y la gamma, que es una cúbica centrada en las caras, ¿sí? Como les decía anteriormente, la centrada en el cuerpo, vean, este es el átomo que está en el centro, este sería el átomo que está en la segunda celda, que estaría por aquí, y vean cómo hay un espacio que queda entre estos dos átomos. Entre estos dos átomos podría yo colocar al carbono, que es este átomo en rosa, ¿sí? Y en la estructura cúbica centrada en las caras, vean cómo queda mi carbono dentro de este cubo, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara en cuál de estas dos estructuras cristalinas cabría el carbono, bueno, pues probablemente muchos me dijeran que esta pareciera tener mayor espacio intersticial que esta, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta cuánto mide mi celda unitaria, ¿sí? Vean cómo los parámetros de red de esta celda unitaria es mucho menor que esta. Y bueno, ¿no? Los aceros al carbón se realizan precisamente con esta estructura cristalina, la cúbica centrada en las caras. Hablando de soluciones sólidas sustitutivas, el hecho de que agreguemos iones diferentes a la red cristalina de un material va a traer consigo diferencias en las propiedades. Por ejemplo, este es el óxido de aluminio, muchos de ustedes lo han utilizado en el laboratorio. Esta sería su estructura cristalina, vean cómo está formada únicamente de octaedros de aluminio y vean la coloración que tiene este material, ¿sí? Es un material blanco.
Entonces, si a este mismo óxido de aluminio yo le agrego una cierta cantidad de iones cromo, es decir, reemplazo algunos de estos aluminios en los octaedros por cromo, recuerden que no tiene que cambiar la fase cristalina, simplemente se hace una sustitución de iones. Bueno, pues ahora voy a tener otra coloración que es este material en rosa y que nosotros conocemos comúnmente como el rubí, ¿sí? Entonces vean cómo con esta cantidad de cromo que va a ser muy pequeñita, cambian, bueno, pues propiedades como la coloración de nuestros materiales, ¿sí? A este tipo de soluciones sólidas yo las puedo representar así, ¿sí? Puedo poner mi matriz o mi estructura anfitriona y mi ion dopante, ¿no? O el ion que se va a colocar en mi red cristalina. También la puedo representar de esta manera con la estequiometría, ¿sí? Fíjense cómo aquí yo coloco aluminio 2 menos X, no estoy diciendo qué cantidad de cromo estoy colocando, supongan que es 0.1 mol o 0.01 mol, ¿sí? Entonces yo ya reemplazaría esta X por esta cantidad que yo colocaría, ¿no? Pero así se deja de manera representativa. Esta última representación pudiera confundirse con los diagramas de fase y bueno, por el momento solamente vamos a utilizar estas dos. Y bueno, el rubí, además de considerarse una gema preciosa, ya dijimos que toma la coloración por estos iones que nosotros estamos añadiendo. Bueno, pues este tipo de iones también nos va a cambiar las propiedades. Este material no es luminiscente, pero en esta forma sí sería luminiscente, ¿no? Y de hecho fue el primer material que se utilizó en su forma de monocristal para la creación del láser en rojo, ¿sí? Una cosa muy importante, cuando el cromo tiene un porcentaje menor al 1%, bueno, pues tenemos estas dos propiedades, pero cuando el cromo tiene una proporción mayor al 1%, entonces este material deja de ser rojo y comienza a ser verde y deja de tener las propiedades de ser luminiscente. Entonces vean la importancia de manejar un porcentaje bien definido de nuestros iones dopantes, ¿sí? Bueno, y para poder formar soluciones sólidas de tipo sustitutivas, este ion que se va a colocar en la red cristalina tiene que tener un radio iónico cercano al que está originalmente en mi estructura. Inclusive pueden encontrar datos donde dicen que esta diferencia de radios iónicos puede ser hasta de un 30%, ¿sí? Como ejemplo, imaginemos que queremos formar esta estructura cristalina, ya la habíamos analizado en la unidad anterior, es una espinela de aluminio y magnesio. En esta estructura cristalina el aluminio está en estos sitios cristalinos octaédricos y el magnesio en los tetraedros, ¿sí? Pero nosotros queremos formar una solución sólida con iones europio 3. Un método para la síntesis de este material que vimos era precisamente estado sólido, ¿no? Aquí representamos al óxido de magnesio, aquí al óxido de aluminio. Dijimos que en la zona de contacto iba a haber una zona de difusión donde, bueno, los magnesios podían migrar hacia este lado, los aluminios hacia el otro y se iba a formar una nueva estructura cristalina con el aumento de la temperatura, ¿no? Este tipo de migraciones, bueno, también era posible hacerlas debido a que los radios iónicos de estos dos iones eran muy semejantes, ¿sí? Ahora, al querer yo colocar europio, yo voy a partir además de otro óxido, ¿sí? Que sería el óxido de europio con este estado de oxidación. Pero resulta ser que la diferencia de radios iónicos entre el aluminio y el europio es más del 50%, ¿sí? Es decir, el europio es mucho más grande que el aluminio. Entonces, ha sido comprobado, bueno, pues que por este método de síntesis, el europio no logra sustituir las posiciones de estos materiales y, bueno, no se logra formar esta solución sólida, ¿sí? Por otro lado, hay otro método de síntesis que estudiamos, que era el de Sol-Gel. Dijimos que partíamos de los alcóxidos, agregamos agua, se daban estas reacciones de hidrólisis y se formaba un tipo de polímero, ¿no?
Entonces, en este caso, teniendo en mi solución los tres alcóxidos, el de aluminio, magnesio y el de europio, al agregar yo el agua, se van a crear este tipo de enlaces, ¿sí? Vean cómo en este caso el magnesio, oxígeno, europio, también puede estar conectado con el europio, oxígeno, aluminio, ¿sí? Al momento de secar este material, bueno, pues las partículas que me van a quedar van a incluir precisamente al europio en su estructura cristalina. Entonces, hay métodos en los que, aunque la diferencia de tamaño sea mayor a este 30%, nosotros podemos propiciar la formación de soluciones sólidas, ¿sí? Entonces, ya tenemos los conocimientos suficientes para establecer, bueno, si no puedo formar esta solución sólida por el método de estado sólido, probablemente lo pueda hacer por sol-gel, ¿no? O probablemente por coprecipitación también. Bueno, otro de los parámetros a tomar en cuenta en las soluciones sólidas sustitutivas, además de los radios iónicos, es que existan sitios cristalinos preferenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues supongamos que tenemos estas dos estructuras cristalinas, el silicato de zinc y el silicato de magnesio. Vean que por su estequiometría parecieran ser muy similares, ¿sí? Pero su estructura cristalina es completamente diferente, ¿sí? En este caso es una estructura ortorrómbica donde el silicio se encuentra en estructuras tetraédricas y el magnesio en este tipo de octaedros distorsionados, ¿no? Y vean cómo acá el silicato de zinc, bueno, pues los dos, tanto el silicio como el zinc, están ocupando sitios cristalinos tetraédricos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero hacer las soluciones sólidas, silicato de magnesio dopado con zinc y a su vez el silicato de zinc dopado con magnesio, ¿sí? Es decir, simplemente intercambiar algunos de estos dos cationes. ¿Sería factible realizar estas dos soluciones sólidas? Bueno, pues si nosotros tomamos en cuenta los radios iónicos, bueno, pues vean, el magnesio en estado de oxidación 2 en un número de coordinación 6 aquí en estos octaedros mide 72 picómetros. Y si yo aquí quiero colocar el zinc, bueno, pues tendría que ver su radio iónico, vean, para el mismo número de coordinación, como es muy cercano, ¿sí? Aquí estamos hablando de 74 picómetros y aquí de 72. Entonces, ¿esta solución sólida podría llevarse a cabo? Bueno, pues sí, ¿no? Precisamente porque los radios iónicos son muy cercanos. Por otro lado, en este caso, ahora el magnesio va a venir a ocupar sitios cristalinos tetraédricos. Fíjense cómo ahora el magnesio con un número de coordinación de 4 tiene un radio de 57 picómetros, ¿no? Y a su vez el zinc tiene un radio de 60 picómetros para los tetraedros. Entonces, muy probablemente, bueno, pues también esta solución sólida únicamente porque estos dos elementos son muy parecidos en sus radios iónicos se podrían formar, ¿sí? Pero no sucede lo mismo para estas dos estructuras, ¿sí? Estequiométricamente, vean, también parecen ser muy similares, pero en sus estructuras cristalinas difieren bastante, ¿sí? Esta es una estructura triclínica y esta es una estructura tetragonal. Vean cómo aquí en la tetragonal, bueno, pues tanto el litio como el aluminio están en tetraedros y aquí arriba el litio está en octaedros y el cromo también está en octaedros, ¿sí? Entonces, las soluciones sólidas que yo quiero formar aquí es esta dopada con aluminio y es esta dopada con cromo. Si yo me fijo en los radios iónicos, veo que el cromo 3 aquí arriba está en un sitio cristalino con número de coordinación 6 y vean el radio, ¿sí? Que es de 61.5 picómetros. Si eso yo lo quiero sustituir con un aluminio, bueno, pues tengo que ver el radio iónico del aluminio. Para sustituir al cromo en un octaedro tendríamos 53.5 picómetros, ¿no? En este caso el aluminio es más chiquito que el cromo y bueno, pues podría sustituir muy bien al cromo, ¿sí? Es decir, que esta solución sólida, bueno, pues sí podría generarse. Por otro lado, para el cromo, vean que tendría un número de coordinación 4 en estos tetraedros y en las tablas no lo encuentro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el cromo difícilmente ocuparía sitios cristalinos tetraédricos, ¿no? El aluminio en un sitio tetraédrico, vean cómo reduce su tamaño, ¿sí? Mide apenas 39 picómetros y para el cromo, debido a su radio iónico tan grande, no hay forma de que éste quepa en una estructura tetragonal, ¿sí? Y bueno,
recordando las propiedades de los metales de transición, estas decían, bueno, que este tipo de iones tienden a ocupar espacios muy grandes, ¿no? Inclusive podrían realizar números de coordinación tan grandes que se cumplan la regla de los 18 electrones, ¿sí? Entonces, esta estructura cristalina o esta solución sólida no se podría generar debido a que el cromo, bueno, pues tiene sitios preferenciales con mayor número de ocupación, ¿sí? Bueno, entonces, si se dieron cuenta hasta este momento, por ejemplo, habíamos sustituido el aluminio 3 por el europio 3, hubiéramos sustituido el aluminio 3 por el cromo 3, ¿sí? Es decir, el mismo estado de oxidación para el ion que se iba a sustituir, ¿sí? Pero puede suceder que también nosotros necesitemos de la formación de soluciones sólidas sustitutivas heterovalentes, es decir, donde el ion dopante va a tener un diferente estado de oxidación que el ion que se encuentra en nuestra red cristalina, ¿sí? Para ejemplificar qué sucede con soluciones sólidas heterovalentes, bueno, pues recordemos que había defectos de tipo intrínsecos en los cuales si nosotros teníamos la ausencia, por ejemplo, de un cloro con carga -1, la electroneutralidad de la red iba a cambiar, ¿sí? Y para recuperarla, bueno, pues el sistema iba a eliminar también uno de los iones positivos, ¿no? Un sodio. De esta manera, bueno, pues generábamos este tipo de defectos de Schottky, ¿sí? Bueno, pues sucede lo mismo con las soluciones sólidas sustitutivas. En este caso, supongamos que era un sodio y aquí lo estoy reemplazando por otro ion, pero de carga 2 más, ¿sí? En este caso yo tengo un exceso ahora de cargas positivas, entonces lo que haría la red cristalina es precisamente eliminar otro de los sodios de tal manera, bueno, pues que la electroneutralidad de la red se recupere, ¿sí? Y bueno, de esta manera, agregando una mayor cantidad de iones dopantes, yo estaría generando también a su vez una mayor cantidad de vacancias. Existen diferentes mecanismos de compensación de carga, por ejemplo, la creación de vacancias catiónicas. Imagínense que tengo una estructura de cloruro de sodio, la cual la quiero dopar con iones calcio, ¿sí? En este caso los estados de oxidación son 2 para el calcio y 1 para el sodio, ¿sí? Son soluciones sólidas heterovalentes. ¿Cómo llevaría a cabo esta solución sólida? Bueno, pues yo tendría mi cloruro de sodio y le agregaría un poco de cloruro de calcio para tener en mi red cristalina al calcio, ¿sí? Para ejemplificar el desbalance de cargas, bueno, pues aquí coloqué arbitrariamente 9 cargas positivas y 9 cargas negativas, ¿sí? En este otro esquema, aquí estoy cambiando una carga positiva de 1, ¿sí? Por una nueva carga positiva de 2, que sería el calcio. En este caso, mi desbalance de cargas es 10 positivas y 9 negativas, ¿sí? Ahora, el mecanismo de compensación de cargas por vacancias catiónicas me indica que lo que va a hacer el sistema para recuperar su carga es precisamente crear una vacancia de un catión, ¿sí? En este caso teníamos 10 cargas positivas, quitamos una con la vacancia y me quedan 9 cargas positivas y ahora sí la electroneutralidad de la red cristalina se recuperó al tener 9 cargas positivas y 9 cargas negativas. El problema ahora aquí es determinar la estequiometría de mi material considerando, bueno, pues que ahora sustituí uno de los iones y que además creé vacancias, ¿sí? Entonces, ahora mi estequiometría sería sodio, aquí era sodio 1, cloro 1, aquí sería sodio 1 menos cuántas posiciones de sodio eliminé. Bueno, pues esta que se sustituyó por el calcio y esta que se hizo vacancia, ¿sí? Es decir, son 2 posiciones de sodio. Ahora, ¿cuántas posiciones de calcio coloqué? Bueno, pues esta posición de calcio, ¿sí? Sería calcio X. Y ahora vean cómo si salieron 2X tendrían que entrar 2X. ¿Qué fue lo que entró? Bueno, pues entró una vacancia, ¿sí?
una vacancia en X y al cloro no le pasó nada, ¿no? El cloro me queda con la estequiometría de 1. Entonces, este material tendría ahora esta nueva estequiometría considerando las vacancias generadas. Existe otro tipo de mecanismo de compensación de carga, en este caso va a ser la creación de vacancias, pero de tipo aniónica, ¿sí? Imagínense que tenemos esta estructura cristalina, el óxido de circonio, y lo queremos dopar con iones calcio. Aquí el circonio tiene un estado de oxidación de 4 y el calcio tiene un estado de oxidación menor, ¿sí? De 2 más. Entonces, ¿cómo formaría esta solución sólida? Bueno, pues yo tomaría el óxido de circonio y agregaría un poco de óxido de calcio, ¿sí? De igual manera, para representar la red cristalina neutra, bueno, pues coloqué en este caso 20 cargas positivas, que serían estos 5 cationes de circonio y estos 10 iones de oxígeno, ¿sí? Con su carga 2 me darían las 20 cargas negativas. Al momento de sustituir, bueno, pues yo sustituyo uno de los circonios aquí por uno de los calcios. En este caso, el calcio tiene un número de oxidación de 2, por lo cual ahora las cargas positivas son de 18 positivas y las 20 negativas siguen quedando. ¿Sí? Tengo ahora un exceso de cargas negativas. ¿Qué haría el sistema para ser eléctricamente neutro? Pues generar una vacancia aniónica, ¿sí? En este caso aquí formé mi vacancia con el oxígeno y ya tengo 18 cargas positivas y 18 cargas negativas, ¿sí? Entonces, la estequiometría final sería circonio, tenía 1, aquí era circonio 1, oxígeno 2, aquí tengo circonio 1 menos la posición de circonio que se fue, que era esta, la que se reemplaza por el calcio, ¿sí? ¿Quién entra? Bueno, pues entra el calcio en esta misma posición en X, ¿sí? ¿Y quién se va? Bueno, pues tengo mi posición de oxígeno, en este caso la estequiometría era 2 menos X, ¿sí? Porque se sigue generando una vacancia por cada uno de estos circonios que se van. Y además la vacancia que se genera, ¿sí? En este caso, la vacancia en el oxígeno. Bueno, pues esta sería la estequiometría final de mi material considerando las vacancias generadas. Y por último tenemos otro mecanismo de compensación de carga que utiliza la creación de iones intersticiales, ¿sí? Imagínense que tengo este material fluoruro de calcio y lo quiero dopar con iones itrio. En este caso partiría del fluoruro de calcio y añadiría fluoruro de itrio, ¿sí? De igual manera, aquí represento mis cargas. En la red cristalina tengo 8 cargas positivas que serían los iones calcio, 4 iones calcio, y tengo 8 cargas negativas que serían 8 iones fluoruro, ¿sí? Al momento de hacer la sustitución, bueno, pues yo sustituyo uno de los calcios por uno de los itrios, pero aquí el itrio tiene una carga de más 3, ¿sí? Ahora tengo 9 cargas positivas y 8 cargas negativas. El sistema para volver a ser neutro, bueno, pues lo que va a hacer es añadir ahora uno de los fluoruros, ¿sí? En este caso lo puse un poco más grande, bueno, para representar que este fluoruro fue el que se añadió a la red cristalina. Ahora sí ya tengo mi material eléctricamente neutro, tengo 9 cargas positivas y 9 cargas negativas. La estequiometría para este nuevo material sería calcio 1, aquí la estequiometría es 1, fluoruro 2, aquí sería calcio 1 menos, ¿cuántas posiciones de calcio se fueron? Bueno, pues se fue esta que fue reemplazada por el itrio, ¿sí? Entonces me queda calcio 1 menos X, quien entró itrio en esta misma posición de X, ¿sí? Fluoruro tenían la estequiometría de 2, ¿sí? ¿Qué le pasó a este fluoruro? Se le está añadiendo la misma cantidad de X. Es decir, tantas veces se reemplace calcio, van a entrar otro fluoruro. Ajá. Y bueno, esta sería la nueva estequiometría para mi solución sólida. Un ejemplo relevante es la formación de soluciones sólidas de este material. Aquí el cobalto tiene un número de oxidación de 3. Sí, y este se va a reemplazar con un cobalto, pero con estado de oxidación de 4, ¿sí? ¿Cómo la voy a formar? Bueno, pues a este material le iré añadiendo alguna cantidad de ion cobalto, ¿sí? 4 más. De manera representativa aquí tengo los iones. El cobalto sería este con su estado de oxidación de 3. El litio serían estos 3.
y el oxígeno serían estos en verde, ¿sí? Entonces yo tendría en total, tanto sumando litio como cobalto, tendría 12 cargas positivas y 12 cargas negativas, ¿sí? Ahora hago el reemplazo de uno de los cobaltos 3 por un cobalto 4, ¿sí? Y vean ahora cómo tengo dos cargas de mi cobalto 3, que serían 6 cargas positivas, ¿sí? El litio 3, ahora tengo un cobalto 4, ¿sí? Y mi oxígeno sigue igual. Ahora, en total, mis cargas positivas son 13 cargas positivas y tengo 12 cargas negativas. Tengo un exceso de cargas positivas. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para recuperar la electroneutralidad? Bueno, pues lo que va a hacer es formar vacancias de iones litio, ¿sí? Ahí se formó una vacancia, ahora tengo cobalto 6, tengo 2 cargas de litio, tengo 4 del cobalto 4, ¿sí? Y mis oxígenos, tengo 12 cargas positivas y 12 cargas negativas. Y precisamente este es uno de los mecanismos que se utilizan en las baterías de litio y es precisamente este ion de litio el que va migrando en la estructura cristalina y va fomentando la creación de cargas, ¿sí? La nueva estequiometría parcial sería litio, tenía una estequiometría aquí de 1, sería litio 1 menos X porque se crea vacancias en litio, vacancia X que entraría en esta misma posición del litio, cobalto 3, 1 menos el que se sustituyó menos X, ¿sí? Entra cobalto 4 en X y al final el oxígeno no le pasó nada, ¿no? Me queda la estequiometría oxígeno 2. Esta sería la nueva estequiometría. Y bueno, con esta clase nos damos cuenta que las vacancias, los defectos, los iones añadidos a nuestro material nos van a crear diferentes propiedades electrónicas en mi material, ¿no? Podría pasar de ser un material no conductivo a un material conductivo, de ser un material incoloro a uno con color y bueno, ¿no? Demás propiedades electrónicas que veremos más adelante. De igual manera, aquí nos queda la pregunta de qué tanto puedo yo alterar mi estructura cristalina, ¿no? Ya dijimos que también hay diferencias en los parámetros de red y bueno, eso lo veremos en la siguiente clase.